Bien, hoy cerramos la unidad número 1 con el tema 3, progresiones geométricas, término enésimo, número de términos, razón, primer término y suma de términos. Bien, la principal diferencia entre la progresión aritmética y progresión geométrica es en la utilización de su razón. Y vamos a ver por qué. Vamos a empezar con este pequeño texto. Leo y analizo el siguiente texto. La invención del ajedrez ha sido atribuida a varias personas, entre ellas a un hindú llamado Sisa, de quien se dice que lo inventó para aliviar la pena y el dolor de un rey que tuvo que sacrificar a su hijo para salir vencedor en una batalla. Sisa le enseñó al rey a jugar ajedrez y ante el entusiasmo, este quiso premiarlo por tan loable invento. Ante la insistencia del rey para que pidiera lo que quisiera, Sisa respondió que le diera simplemente 1 gramo de trigo por el primer casillero del tablero, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto y así sucesivamente, duplicando cada vez la cantidad del casillero anterior hasta llegar al último. El rey se extrañó de lo modesto de la petición, pero ordenó que se ejecutara en brevedad. Sin embargo, después de un par de horas, el encargado de los graneros del reino volvió diciendo que no era posible cumplir la orden. Es que no hay suficiente trigo. Los graneros del reino, ni los de toda la India, ni siquiera en los de toda la tierra, para satisfacer el pedido. Dijo, el rey no lo pudo creer. En efecto, si llamamos a A1 al número de granos de trigo correspondiente al primer casillero, A2 el número de gramos correspondiente al segundo casillero, y así sucesivamente, como el ajedrez tiene 64 casilleros, A64 es el número de gramos de trigo correspondiente al casillero 64, ¿sí? Luego sería 2 a la 64 menos 1, o sea, 2 a la 63. Imagínense la cantidad de resultados, la cantidad de veces que tendríamos que multiplicar, ¿verdad? Y es imposible hallar este número o entregar este número de gramos, ¿sí? El rey no pudo cumplir con la promesa, ya que para recolectar la cantidad de gramos de trigo, toda la India debía sembrar trigo durante 100 años. Y acá vemos cómo se lee. Se lee 9.223.372 billones 36.854.775.808 granos de trigo. O sea, muchísimos. Bien. Formamos una sucesión con la cantidad de granos de trigo correspondiente a cada casillero, es decir, 1, 2, 4, 8 hasta llegar al último. Dicha sucesión recibe el nombre de progresión geométrica, puesto que cada término se extiende multiplicando el anterior por una cantidad constante R, llamada razón. Bien, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. 2 es el denominador común, la razón, pero en este caso se multiplica. Bien, esa es la diferencia con la progresión aritmética, que ahí sumábamos o restábamos. Acá multiplicamos un número positivo o un número negativo o una fracción. Bien. En la progresión geométrica es toda sucesión de números en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante denominada razón de la progresión. ¿Vieron? Y acá tenemos ya, ¿sí? ¿Y cómo hallamos la razón? Dividiendo el término con el anterior. 8 dividido 2, 4, 32 dividido 8, 4. Esa es la manera de hallar la razón. Acá también tenemos una expresión aritmética. 3x dividido 3, x con x simplifica y me queda 3. 9x dividido 3, x con x simplifica y me queda 3. 3 es la razón constante. Bien. Clasificación de la progresión. Ya sabemos ya entonces que una progresión puede ser creciente o decreciente. ¿Sí? Es creciente cuando la razón es mayor que 1. ¿Sí? Y los términos de la progresión son positivos. ¿Sí? O cuando R es mayor que 0 y menor que 1, los términos de la progresión son negativos. Bien. O sea, si ustedes tienen una fracción entre 0 y 1 y su progresión es negativa, su progresión va a ser creciente. En cambio, cuando tienen números positivos y su razón es mayor a 1, su progresión va a ser creciente. También, decreciente. Cuando la razón está entre 0 y 1,
y los términos son positivos. Acá, por ejemplo, va disminuyendo. Y cuando R es mayor a 1, los términos son negativos. Constante, cuando no cambia y la razón es 1. Alternada es cuando es menor que 0, R es menor que 0. ¿Sí? Pero los números son positivos y negativos, que va a ir cambiando. Y acá tenemos la ley de formación. Esta va a ser nuestra fórmula para hallar el término general. ¿Sí? Acá tienen la fórmula del primer término, de la razón, del número de términos, ¿sí? Según. Este es un ejercicio que explica cuándo usamos este y cuándo usamos este. Ok. Propiedades de una progresión geométrica, dice. Que puede ser finita, ¿sí? Bien, que tiene un término medio, vamos a ver eso después. Dice, en toda progresión geométrica finita, el producto de esos términos equidistantes de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, estos productos son iguales a estos, siempre en una progresión finita, ¿sí? ¿Sí? En una progresión geométrica finita, el número impar de términos, el cuadrado del término medio es igual al producto de los extremos. Es decir, el cuadrado de este es igual al producto de estos dos. Esas son propiedades. Después tenemos la suma de términos y usamos esta fórmula para hallar la suma de términos, ¿sí? Luego tenemos ya los ejercicios para practicar que tenemos en el siguiente.